Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, el proyecto WebBot comenzó a desarrollarse al finalizar el año 1990 y según sus creadores había sido creado para realizar diversas predicciones tenían como objetivo último el valorar las tendencias de los mercados financieros y en especial de los bursátiles, pero sus posibilidades se les fueron de las manos. Hoy les hablaré de ello, del WebBot. El WebBot nace gracias a una tecnología conocida como web crawling, sistema de araña, que consiste en crear una red de búsqueda y de conexión por Internet para encontrar determinadas palabras claves en ciertas páginas web. Bueno, cuando la palabra es localizada, el programa toma una pequeña parte del texto de donde procede y la envía a una central donde es filtrada y analizada para obtener de ella una serie de conclusiones o predicciones básicas. El concepto del proyecto en sí mismo es muy complejo y suena mucho a ciencia ficción, pero según ellos, a través de Internet se puede conocer el inconsciente colectivo o las tendencias generales y pautas de comportamiento que convergen hacia un determinado punto o suceso y saber hacia dónde está yendo el mundo por las noticias publicadas en la web o por las palabras que se utilizan o los números que cada uno de ustedes escriben en sus emails, en los blogs o en las páginas web. Bien, al poco tiempo de iniciarse el proyecto, los ingenieros y técnicos informáticos que habían creado este programa no solo realizaban predicciones financieras y mercantiles, sino que sus analistas podían determinar, por ejemplo, si estaba a punto de comenzar una guerra o si una determinada economía del ámbito mundial estaba al borde del colapso. Y es que se trata de un tipo de técnica utilizada comúnmente por los servicios de búsquedas para automatizar y mejorar los procesos de navegación por los sitios web. Pero esta técnica hoy día es utilizada por los bots malignos, o esos que están diseñados para todo tipo de actividades fraudulentas. En el caso del web spidering normal, también se utilizan bots diseñados sin fines tan maliciosos, por ejemplo, pues, para el rastreo de noticias, pero otros también con fines maliciosos. Hay signos que contaminan determinados lugares de Internet, páginas web, para que dejen de operar. Y en fin, el término bot deben saber que proviene del vocablo eslavo robot, quiere decir trabajo, con lo que se refiere a un sistema autónomo y totalmente programable. El objetivo de su creador es que los usuarios accedan a las redes bots descargando un código malicioso sin saberlo. Para ello, copian el contenido de sitios para su uso posterior en fraudes tipo phishing, que ya saben que es una modalidad de estafa diseñada con la finalidad de robarle la identidad a las personas. Y el delito consiste en obtener información tan reservada como son los números de las tarjetas de crédito, passwords o contraseñas, información de cuentas u otros datos personales
siempre por medio de engaños. Hay que estar muy atentos a esto. Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de ventanas emergentes de esas que aparecen sobre su pantalla. Crean redes zombie para el envío de correo spam y generación de ataques de denegación de servicio distribuido, DDoS. Bueno, pues cuando se encuentra una palabra a modo de diana, es decir, a modo de objetivo o algo similar a nivel de léxico, estos robots web toman una pequeña parte, snip, de unos 2048 bytes de texto que lo rodea y lo envía, como les decía antes, a un punto central de recogida. Los datos recogidos a veces se acercan a los 100 gigas de tamaño de la muestra, así que imagínense. Los datos se filtran después y se utilizan por lo menos 7 capas de procesamiento lingüístico en Prolog, que se reduce a números, y luego una serie de parcelas resultantes para crear un gráfico de dispersión en muchas capas de IntelliCAD. Visto en el transcurso de un periodo de tiempo, los puntos de gráfico de dispersión tienden a confluir en las zonas más concentradas. Cada punto en el gráfico de dispersión puede representar desde una palabra a varios cientos de palabras. Así pues, el núcleo central de la tecnología del WebBot consiste en ver cómo se forma ese gráfico de dispersión de puntos de racimo como condensación de la alta densidad de puntos, todo ello en áreas llamadas entidades, y a continuación la disolución o difusión a través del tiempo como el cambio de las entidades. Luego se trata de perforar uno de los puntos y obtener una serie de frases definitorias o alegóricas a esta situación. Los investigadores del proyecto WebBot pronto pudieron advertir que las redes bots no solo eran capaces de anunciar movimientos bursátiles a futuro, sino que también podían predecir o anticipar acontecimientos de otra índole. Y en julio del 2001, The WebBot Project informó que todos los flujos apuntaban a que se produciría un hecho extraordinario en suelo norteamericano que cambiaría el curso de la política mundial. Y ya saben, el 11 de septiembre de ese año, grupos terroristas derribaron las Torres Gemelas de Nueva York y atacaron el Pentágono en Washington. Un tercer avión, que posiblemente tenía como destino kamikaze a la Casa Blanca, cayó a tierra por la acción de los pasajeros y de la tripulación. Pues bien, desde entonces, el mismo WebBot Project detectó que habría otro hecho de consecuencias incalculables y devastadoras, y que este otro hecho podría ocurrir a finales del año 2012. Pero lo más curioso es que la fecha no es ajena para aquellos estudiosos de profecías apocalípticas que apoyan esta teoría. Ya saben que el calendario maya se destaca por su perfección para predecir con absoluta certeza eclipses, fases lunares y otros sucesos cósmicos en la hora, el día y el año exactos. Y de forma extraña, esta agenda astronómica milenaria culmina su ciclo el 22 de diciembre de 2012. Pero el caso es que muchos astrónomos y físicos modernos han establecido la idea de que ese día el Sol y el planeta Tierra estarán alineados exactamente hacia el centro de la galaxia Vía Láctea, cuyo corazón es un poderosísimo agujero negro. Los mayas creían en la existencia de una oscura área de energía que existiría en el centro de la galaxia, un área que los científicos contemporáneos más destacados han confirmado que se trata de un agujero negro. Y todo esto va más allá de predicciones místicas o religiosas.
Ha habido un blogger en internet que escribió en el ciberespacio que existen estudios científicos que prueban que un gran evento cósmico se aproxima para esa fecha. Y así, cada palabra o texto que cualquier persona publique en internet contribuye a dar luces sobre el futuro, según se desprende de lo que dicen diversos foros en la red. Pero de eso les hablaré después. Ahora permítanme un inciso y enseguida regreso. Hasta dentro de un ratito. Sin embargo, como les decía antes, no fue sino hasta el 2001 cuando este programa tuvo un cambio radical en su uso. Porque fue en ese año cuando los operadores del webbot observaron que el programa no solo podía predecir esas cuestiones relacionadas con la bolsa o el mercado bursátil, sino que aparecían ciertos indicadores que coincidían en gran medida con hechos que ocurrían en el mundo. Una de las grandes predicciones, de las primeras predicciones de este programa, ocurrió en junio del 2001, cuando el programa concluyó una predicción que decía que habría un gran evento en un intervalo comprendido en un margen de 60 y 90 días aproximadamente, un evento que tendría tales proporciones que podría cambiar la historia del mundo. Lo que los analistas dedujeron de esta advertencia fue que el programa estaba prediciendo, adelantando lo que posteriormente resultó ser el terrible atentado terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de ese mismo año, como les decía antes. A partir de aquel hecho, los programadores comenzaron a prestarle más atención a esta capacidad del programa y fue así cuando comenzaron a predecir otros eventos mundiales, desde fenómenos climatológicos y sociales, tales como los desastres ocurridos por el huracán Katrina y Rita, o el tsunami de Sumatra en el 2004, o los atentados de Madrid y París en 2004 también. Pero he aquí que también el transbordador espacial Columbia, en aquella tragedia que tuvo, fue previsto cuando el bot habló también de un desastre marítimo que sobrevendría, o la exactitud con que se predijo el apagón de Nueva York de 2003. Es impresionante. También quedó previsto un evento importante en relación a Las Vegas. Todo ello 65 días antes del 11 de septiembre, precisamente cuando los terroristas se encontraban efectivamente en Las Vegas. El robot dijo que habría un ataque relacionado con un acto conmemorativo respecto al accidente de un 587 de American Airlines en el Día de los Veteranos. Ya saben qué sucedió. Y también que habría un ataque a la Casa de la Asamblea antes de la amenaza del Anthrax. También sucedió. O sobre la pistola que disparó e hirió al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney. El webbot también habló del terremoto de agosto del 2004 y de la marea que generó el tsunami en diciembre de ese mismo año. Después predijo la caída del dólar a partir de finales del 2007, el posible colapso catastrófico de esa moneda y todas las especulaciones que iban a surgir poco a poco en torno a ese concepto. También predijo una especie de invierno-primavera catastrófico, pero natural, que causaría que la gente se comenzase a enojar con la respuesta del gobierno de los Estados Unidos. El webbot habló de la posibilidad de elecciones anticipadas y se refirió también
a la ira creciente, al desencanto y enfado creciente de la población. Habló del colapso económico mundial, un colapso que comenzaría a surgir a partir del otoño del 2008. Y también se refirió a un evento ovni en un futuro que tendría lugar en las principales ciudades del mundo y que posiblemente conduciría a una desclasificación de los gobiernos de este tipo de temas. Poco a poco los analistas continuaron analizando nuevos datos y se sorprendieron cuando observaron que el Webbot había llegado a la conclusión de que habría un evento de proporciones apocalípticas en un futuro próximo, y anticiparon que la fecha aproximada en que se produciría ese evento apocalíptico sería el 22 de diciembre del 2012. Una fecha sumamente familiar, como ya les decía, para aquellos conocedores de las profecías del fin del mundo. ¿Creen que es una coincidencia esta predicción? No lo es. Esta fecha coincide curiosamente con las profecías dadas por la cultura maya, que da como fecha exacta del fin del mundo el 22 de diciembre del año 2012. Para los mayas, en esa fecha el mundo sufriría una transformación sin precedentes, en la que cambiaría por completo la visión que tienen ustedes actualmente del mundo, tal y como lo conocen. Hay muchas personas que creen en sus advertencias, y el hecho de haber coincidido con una fecha tan mencionada como esta fecha dada por la cultura maya resulta más que sorprendente. Pero también han hecho otras predicciones, fíjense. Se refirieron a un crash económico debido a un colapso inmobiliario. Hablo del Webbot. Un colapso en los instrumentos financieros de endeudamiento. Ese posible repudio del dólar americano. Un evento mundial en algunas zonas costeras que pueden verse anegadas. Fin del consumismo de los estilos confortables de vida con alta tecnología y regreso al antiguo estilo de vida, donde todos tenían menos, pero estaban más unidos. Enseguida regreso. Hasta ahora. Mucho se ha comentado y se dice sobre el final del mundo. Y a decir verdad, muchas de estas llamadas profecías son en su mayoría laberintos confusos de códigos y de símbolos que dificultan su entendimiento y su apreciación. No obstante, ya saben que entre las predicciones más conocidas y famosas se encuentran sin lugar a duda estas profecías mayas con características que las diferencian ampliamente de otras muchas. Por ejemplo, la exactitud en colocar una fecha determinada que coincida el día, el mes y el año del posible fin del mundo y otros eventos especiales. En total son 7 estas profecías y advierten claramente sobre los futuros cambios climatológicos y terrestres que vivirá este planeta en una fecha determinada que ya conocen, el 22 de diciembre del año 2012. Fíjense cuáles son. La primera profecía establece que a partir del eclipse del 11 de agosto de 1999, el fenómeno llamado la Gran Cruz Cósmica, las transformaciones físicas en el Sol alterarían el comportamiento de los seres humanos. Dijeron que algunos perderían el control de sus emociones y que otros afianzarían su paz interior
para sincronizarse con los ritmos de la galaxia, y de ese modo podrían neutralizarse los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. Segunda profecía establece que el 22 de diciembre de 2012 el Sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia con el que se iniciará un nuevo ciclo. Será el fin del mundo de materialismo y destrucción en el que se vive y el inicio de una nueva etapa de respeto y de armonía. La humanidad deberá prepararse para el cambio de conciencia global, ya que las personas que aún insistan en vivir en el materialismo, en el egoísmo y en la indiferencia, se verán ahora desestabilizadas y poco a poco perderán su poder y deberán cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones. Las personas más espirituales podrán aumentar rápidamente su evolución, compartir sus conocimientos y lograrán así encontrar la verdadera felicidad, el verdadero equilibrio y la armonía en sus vidas. Tercera profecía. Dice que en la Tierra se producirán desequilibrios climáticos y geológicos. La falta de sincronía entre su comportamiento y la naturaleza va a traer grandes problemas, como la evaporación del agua de los suelos, incendios forestales, la destrucción de las cosechas y muchas más. La actitud que adopten será crucial para sobrellevar esta época de crisis. Cuarta profecía. Aquí se predice una ola de calor que provocará que el hielo de los polos se vaya derritiendo gradualmente. Según los mayas, este será el modo en que el planeta se limpiará y volverá a reverdecer, pero a la vez se inundarán las costas y muchas miles de personas que viven cerca del mar se enfrentarán a serios peligros. Quinta profecía. Según la quinta profecía maya, si no sintonizan su comportamiento con los ritmos de la naturaleza y de la galaxia, antes de esa fecha crucial del 2012, verán fallar todos los sistemas sobre los que está basada esta civilización. Se producirá un colapso de la red informática, de la electricidad y el sistema electrónico. Comenzarán a haber más conflictos territoriales entre los países y las religiones se desmoronarán. A partir de estos hechos, el ser humano verá la necesidad de reorganizar la sociedad de un modo más armónico y menos competitivo. Y si a eso le agregan el aumento en la actividad del Sol, que puede causar daños irreparables en los satélites, la situación se complica. Con las llamaradas solares se recibe una dosis inusual de rayos ultravioleta y de rayos gamma que expanden la atmósfera superior de la Tierra y así van disminuyendo poco a poco la presión que existe sobre los satélites que están a más baja altura. Y esto los puede hacer descender, caer de órbita a una mucho más rápida y entonces se va a perder el contacto temporal con ellos. Y en algunos casos quedarán interrumpidas todas las comunicaciones del planeta en el peor de los casos. También puede suceder que esos 19.000 objetos de los que se tiene noticia y que se encuentran en la órbita de la Tierra, al recibir una dosis muy alta de electromagnetismo del Sol, pues vean dañados sus componentes electrónicos y dejen de funcionar para siempre. La sexta profecía habla de la aparición de un cometa que puede traer transformaciones físicas muy bruscas en este planeta. Algunos creen que los mayas pueden haberse referido al planeta gigantesco llamado Hercóbolus, que aparece en distintas profecías, pero es más probable que en realidad sea un cometa de menor tamaño. Pues bien, a partir de sus cálculos, los mayas aseguran que existen altas probabilidades de que el cometa choque con la Tierra, pero a la vez sostienen que con la tecnología desarrollada actualmente es posible desviar su trayectoria por medios físicos e incluso psíquicos. Séptima
séptima y última profecía. En la séptima profecía, los mayas dejaron un mensaje de esperanza. Dijeron que a partir de un esfuerzo voluntario por lograr la armonía y la paz interior, se pueden desarrollar nuevos sentidos espirituales e integrarse al funcionamiento de la galaxia. Así se podrán reducir esos efectos nocivos anunciados por las otras profecías y renacer en una era nueva, en una nueva era, la era de la luz. Para los mayas, los procesos cósmicos son cíclicos, no cambian nunca. Lo que cambia es la conciencia del ser humano que pasa a través de ellos, siempre en un proceso de perfeccionamiento constante. Pues bien, el ciclo actual, ya lo saben, termina el 22 de diciembre de 2012 y para entonces la humanidad debe escoger entre sufrir las consecuencias como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica de todo el universo en una nueva era de luz. Su calendario es un calendario muy elaborado. Hay muchos que dicen que es el más exacto y elaborado de todos los tiempos. Ellos aseguraron que en esta última era de la Tierra, que habría comenzado el 13 de agosto del año 3114 a.C., que después de 5.125 años exactamente el planeta llegaría a un cambio de era, un tiempo que muchos consideran sea el verdadero apocalipsis y otros una simple variación de cómo verán los seres humanos a esta esfera. Y es que la exactitud y la firmeza con que los mayas aseguran este hecho, algo que ni siquiera Nostradamus ni otros han logrado, o por lo menos no con éxito, sorprende hasta los más escépticos. Ya lo saben. Enseguida regreso. Tengo mucho que decirles en el último bloque. Hasta ahora. En fin, deben entender que para los mayas el tiempo que van a vivir ahora es una cuarta era. Es decir, después del 2012, aquellos que sobrevivan a los cambios bruscos del planeta aprenderán de sus errores pasados y van a converger en un nuevo sentimiento de unión y de su comunión y relación con el mundo. No obstante, sus advertencias sobre las primeras 4 profecías son claras y resultan tan exactas que muchos han tomado estas profecías como verdaderas luces de alerta. El calentamiento global, las constantes guerras por los recursos cada vez más escasos del planeta y la falta de conciencia sobre el uso del ecosistema de esta esfera llevan a predecir que lo que los mayas dijeron en su momento no es difícil que se vuelva una realidad terrible. Este sistema del webbot ha sido ya replicado por esos que se llaman hackers para generar ataques masivos o bien para secuestrar otros computadores personales con el fin de esclavizarlos e integrarlos a su network. Y ciertamente hay casos bien interesantes de bots de los que hay ahora, ¿verdad?, que han causado mucho daño hasta el día de hoy. Esos bots como el Stormworm o Nuwar, uno de los códigos maliciosos más complejos y dañinos vistos hasta el momento y que utiliza algunas de estas técnicas copiadas del webbot. En el caso de las búsquedas, esos bots trabajan como espías que navegan por internet entrelazando información. Cada espía está conectado a un gran servidor que procesa toda la información recibida, que ya saben que es filtrada y mediante una serie de algoritmos matemáticos se intenta determinar un significado que se extrae de ella. En definitiva, el sistema del webbot funciona buscando una palabra clave, como ya les dije, y a continuación ese programa robot toma
toma un instantáneo del texto anterior y el texto posterior a esa palabra clave. Y esa instantánea de texto es enviada a esa ubicación central, donde luego se filtra para definir su significado. El concepto del proyecto va dirigido a intuir, esto es muy importante, a intuir el inconsciente colectivo de los usuarios de Internet, es decir, cuáles son sus preocupaciones, lo que perciben, lo que desean, lo que les inquieta, etc. Además hay un concepto de tiempo de interés implicado y un concepto inusual de punto de inflexión respecto a los tiempos pasados, actuales y futuros. El subconsciente colectivo presenta a todos los seres humanos una serie de líneas de destino que son convergentes hacia un determinado futuro, y entonces los seres humanos reaccionan inconscientemente incorporando esas inquietudes a sus comunicaciones habituales, por el medio que sea. Fíjense, ha habido un caballero llamado Terence McKenna que se dedicó a estudiar el I Ching intensamente y que comenzó a ver cómo se producía un patrón emergente que se repetía una y otra vez. Entonces comprobó que a partir de ese patrón se producía un gráfico de línea de tiempo que denominó la teoría del tiempo en onda cero. Pues sí, esa línea de tiempo de Terence, derivada del estudio del I Ching, terminaba también en el año 2012 y más concretamente el 22 de diciembre de 2012 para ser exactos, es decir, el solsticio de invierno. Pero todavía resulta más intrigante el hecho de que los mayas supiesen de la existencia de ese agujero negro del que ya les hablé, en el centro de la Vía Láctea, y que en el año 2012 el Sol y esta esfera, Nungimesh, estarían alineados directamente con él. Desde luego hace tiempo que los científicos de este mundo especulan sobre los cambios magnéticos que esta alineación pudiera ocasionar y si se puede producir o no un desplazamiento de los polos. Y es curioso porque hasta Albert Einstein había sugerido esa teoría ya por 1955. Después habría que recordar, obviamente, a Merlín, el mago Merlín. Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de él. Merlín era una especie de chamán, de mago celta, al que muchos consideraban un hombre de los bosques. Otros le llamaban Merlín el salvaje, pero lo que muchos no saben es que Merlín fue considerado el oráculo o vidente más grande y más importante de Europa y que predijo muchas cosas, entre ellas que los planetas ocasionalmente se pueden salir de sus rutas normales de rotación. Pues bien, los científicos especulan hoy día que si esto sucediese, la revolución natural de la Tierra se vería afectada con las consecuencias de las que les hablaba antes. Merlín también predijo que el uso de las piedras que hablan tendría lugar durante este tiempo de disturbios. Y para aquellos de ustedes que todavía no se hayan dado cuenta, las piedras parlantes a las que se refería constituyen justamente la base de la tecnología moderna. El silicio se refería a las piedras de cuarzo, de silicio, cuya tecnología se utiliza en todos los teléfonos celulares y en todas las computadoras. Increíble, ¿verdad? Siempre existe un pequeño cristal de cuarzo en su celular y en las computadoras, y esa pequeña piedra angular es la que conforma la sede de la memoria y es por tanto la razón por la que se puede recuperar la información almacenada en su teléfono o en su ordenador. ¿Y han oído hablar de las calaveras de cristal mayas o cabezas parlantes? Yo me refería a ellas en un programa. Así eran mencionadas por los antiguos, las cabezas parlantes. Los mayas apreciaban mucho estas calaveras de cristal que eran talladas en cristal de cuarzo natural,
con una perfección impresionante y que les proporcionaba la información que necesitaban, cuando la necesitaban, porque las utilizaban como emisores receptores. Incluso una de las más antiguas tribus de los Estados Unidos, de la que también les hablé, la tribu de los indios Hopi, sostienen que el mundo fue creado y destruido 4 veces anteriormente. Los Hopis creen que se encuentran a las puertas del 5.º mundo y han predicho también que este acontecimiento estará precedido por una inmersión importante, es decir, una subida de las aguas, una crecida del mar, y que el calentamiento del sol cada vez será más intenso a nivel global, y también otros acontecimientos del tipo de huracanes, tornados, inundaciones en masa. Estos indios Hopis también han predicho que el mundo en este momento sería atravesado por una tela de araña, web crawling, internet, y que el final del 4.º mundo sería seguido por el inicio del 5.º mundo, y que esta evolución de la vida implicaría una violencia inusitada. Es triste reconocerlo, pero es cierto. Y lo curioso es que parece que todas estas creencias van en perfecta consonancia con las predicciones a partir de uno de los más importantes libros de profecías que se ha escrito, la Biblia, y en particular el libro de la Revelación. Ahora la gente tiene miedo y hay muchos que están volviendo al esoterismo y la adivinación para predecir el futuro incierto, y desde luego han continuado usando trucos de todo tipo para predecir ese futuro. Ya saben, la cosa viene de atrás, desde el oráculo griego de Delfos al I Ching, y por supuesto la norma del espiritismo 19, la Ouija. Todos son intentos de establecer un contacto con algún oráculo, con algún reino abisal donde los eventos futuros se puedan visualizar. Pero la pregunta más importante, que seguramente en este momento tienen en su mente, es esta. ¿Realmente el mundo va a terminar el 22 de diciembre de 2012? No, pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Uno. Muchas gracias por su atención.